Bienvenidos a este segundo día de este tallercito de sanación que se llama Sanando a través del perdón. El día de ayer hemos desarrollado la espiritualidad del perdón, en donde nuestro objetivo ha sido brindar un enfoque teológico, un enfoque desde la fe. Si bien el que se enferma es toda la persona, si el cuerpo está enfermo tenemos que ir al médico, si la mente está enferma tenemos que ir al psicólogo, y si el espíritu está enfermo, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar a Jesús. Cuando el espíritu está enfermo se van a afectar todas las otras áreas. Por eso es que el día de ayer decíamos que para nosotros es importante entender esta situación y este problema desde la fe, más que desde la psicología. Y esto porque a veces nosotros no tenemos la capacidad o la disposición en la voluntad para querer perdonar. Amén. Y es por eso que el verlo desde la fe implica comprender que Jesús, que es el Cordero de Dios, que ha venido a salvarnos del pecado, es Él quien nos va a dar la gracia para que nuestro corazón deje de haber la ira, para que nuestro corazón se sane del odio, para que nuestro corazón se sane de la venganza. Amén. Más que un esfuerzo nuestro y más que un trabajo nuestro, el énfasis tiene que estar puesto en nuestra voluntad, está puesto de pronto en la gracia de Dios. Pues ahí en donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Al estudiar las Escrituras, nos damos cuenta que dentro de la enseñanza del cristianismo, la enseñanza doctrinal de nuestro Señor, la palabra perdón y el acto de perdonar es clave dentro de lo que es la espiritualidad cristiana, clave para mantener las relaciones interpersonales. Dios nos ha creado como seres de relación, llamados a la relación con Él, llamados a la relación con nosotros mismos, llamados a la relación con los demás y llamados a la relación con la creación. Y esto es importante entenderlo, y este es el enfoque teológico que le damos a este taller de sanación. La tentación consumada rompe la relación con Dios, la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con los demás y la relación del hombre con la creación. Entonces estamos hablando de la necesidad de la gracia de Dios, el auxilio de Dios, la intervención de Dios, el poder de Dios en nosotros para poder soltar el dolor. Pero es importante entender en todos los aspectos de nuestra vida qué nos dice Dios frente a lo que estamos pasando, frente a lo que nos está aconteciendo. Y esto te lo digo porque hay toda una tendencia actual de hablar de ciencia de la salud y sobre todo a nivel psicológico, y se descarta muchas veces desde la psicología un factor, que el hombre no solamente es mente, sino que el hombre es espíritu. Y si su espíritu está enfermo, si hay una situación moral que no está curada, va a haber sentimientos de culpa. Y estamos hablando de un estado psicológico. Pero muchas veces esos sentimientos de culpa vienen porque no se tiene una vida moral correcta. El tema del día de hoy se llama reconciliándome con Dios. Mateo 27:32 dice las Escrituras. Al salir, encontraron a un hombre de Cirené llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es Calvario, le dieron de beber vino mezclado con hiel, pero él después de probarlo no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando a suertes y se quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y al mismo tiempo que a él crucificaban a dos salteadores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo: a otro salvó
y asimismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Ha puesto su confianza en Dios? Que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. De la misma manera, le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Después de la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona, clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama a este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. Es palabra del Señor. Voy a empezar desde el versículo 45 del texto que acabamos de leer. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Hay momentos de oscuridad en la vida de todos cristianos, momentos de tempestad, momentos difíciles de dolor y de frustración, en donde a veces todo nos va mal, momentos de mucho dolor en el que a veces nos preguntamos por qué Dios no hace nada. La vida espiritual va de un lado a otro, momentos de luces, como cuando el bautista reconoce, movido por el Espíritu: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Momentos de luces en donde nos sentimos consolados, fortalecidos, alentados por el Señor. Pero también hay momentos de oscuridad en nuestra vida, momentos de tinieblas en donde parece se ha ido su presencia protectora de nuestro lado. El bautista experimentó eso también cuando estaba en la cárcel. Él mandó a que fueran donde el Señor a preguntar si era el Señor, el Salvador, que tenía que venir o debían esperar a otro. Momentos en donde, como la experiencia del bautista, nuestra fe está encendida, y otros momentos en donde nuestra fe está en crisis. Entonces, hay momentos de oscuridad en la vida de todo creyente, momentos de dolor, momentos de frustración, momentos dolorosos, en donde a veces nos preguntamos por qué Dios no hace algo frente a lo que nos está pasando. Frente a un cáncer, frente a alguna enfermedad terminal, tras la muerte de algún ser querido, frente a algún tipo de tragedia, ya sea económica, familiar, divorcio, una crisis conyugal, una crisis con algún hijo. Simplemente cuando las cosas a veces no salen como nosotros lo esperamos, en esos momentos uno de pronto piensa eso. Lo que el Señor va a decir en el versículo 46. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esos momentos nosotros nos preguntamos por qué nos está pasando tal o cual cosa. Nos cuestionamos dónde está Dios en medio de lo que nos pasa. Y pensamos muchas veces que Dios nos ha abandonado a nuestra suerte. Esta es una realidad que todos experimentamos. A veces el hombre puede desilusionarse de Dios. Es más, muchos que estamos acá podemos estar desilusionados sin darnos cuenta. Hablar de que a veces el hombre puede resentirse con Dios es un tema que de pronto no aceptamos rápidamente. Yo resentido con Dios, ¿cómo puede ser eso posible? Si voy a misa, si rezo mi rosario, si estoy en un grupo de oración, si sirvo en la iglesia, ¿cómo puede estar resentido con Dios? Y de pronto ya ese solo pensamiento bloquea la verdad. Y aquí hay algo importante que entender. Nuestro Señor dijo en Juan 8:32 que la verdad nos va a hacer libres.
Y de pronto una cosa es lo que nosotros pensamos o imaginamos sobre la clase de cristiano que somos y en lo referente a nuestra relación con Dios, y otra cosa es lo que es la verdad. A veces nosotros podemos desilusionarnos del Señor, podemos perder nuestra esperanza y de pronto muchas veces la fe se ve afectada por esta cuestión, porque estamos resentidos con Dios y no nos damos cuenta. Si la visión que tú tienes de Dios es la de un Dios que castiga, es la de un Dios que hay que tenerle miedo, que sanciona, de pronto pregúntate por qué piensas eso de Él. Si la visión que tú tienes de Dios es la visión de un Dios que a veces no responde tus oraciones y que tienes que hacer mucha penitencia para que Él te responda, porque eso significa que psicológicamente tú no estás viendo a Dios como un amigo, no estás viendo a Dios como tu Padre, no estás teniendo la percepción de un Dios salvador, sino estás teniendo la percepción de un Dios capaz de condenarte, capaz de darte la espalda, capaz de abandonarte, y ese pensamiento es contrario a lo que se nos muestra en las Escrituras. Para que entendamos esta cuestión que acabo de explicar, vamos a utilizar Lucas capítulo 24, versículo 21. El Evangelio de Lucas es el evangelio que forma a los discípulos. Lucas nos va a presentar que María va a ser el discípulo modelo. Pero es en ese sentido que este evangelio nos va a presentar una situación psicológica, traumática, que ocasiona una crisis de fe en el corazón de los discípulos. El capítulo 24 de Lucas es un capítulo magistral en donde se nos narra lo que acontece después de la muerte del Señor. Nos va a narrar la incredulidad que hay en las mujeres, porque hay gente que dice que las mujeres fueron de mañana, pero ¿qué es lo que le dijo el ángel a las mujeres? Porque buscan entre los muertos al que está vivo. Se va a mostrar también la comunidad de los apóstoles, que una vez las mujeres encontrándose con el Señor, se lo cuentan a la comunidad apostólica y ellos no lo creían. Pero también se nos va a mostrar la incredulidad de dos discípulos, los discípulos de Maús. Y de pronto el versículo 21 de Lucas 24 dice lo siguiente: nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. La decepción de su corazón, la amargura de su corazón, la tristeza de su corazón se les notaba en el rostro. Y el Señor les pregunta qué les ha pasado, por qué están así, por qué están tristes. Y la respuesta es sencilla: nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas ya llevamos 3 días desde que esto pasó. Los de Emaús dan la razón del por qué están de pronto desilusionados, por qué se sienten frustrados y por qué están apagados en su fe. Y la razón es: nosotros esperábamos algo de Jesús y Jesús no lo hizo. ¿Cuántas veces tú has levantado tu oración al cielo pidiéndole al Señor que intervenga en medio de una crisis y nada pasó? ¿Cuántas veces le has pedido al Señor auxilio frente a algún problema, frente a alguna situación dolorosa? Has pedido, has hecho cadena de oración, te has ido al Santísimo, le has dicho: Señor, te prometo que si pasa esto yo voy a cambiar, y has hecho toda una serie de reclamos, y lejos de que las cosas se mejoren, las cosas se empeoraron. Mucha gente no quiere aceptar esta verdad de que a veces nosotros nos desilusionamos del Señor. Cuando el hombre no es feliz con la vida que tiene, ¿a quién crees que se le hace culpable? A Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿eres feliz con la vida que tienes? Mira la verdad que hay en ti. Porque de pronto, ¿cómo vamos a poder progresar en los siguientes días de enseñanza si es que en este día no nos sanamos con Dios, no nos reconciliamos con Él? Si es que en este día no soltamos el dolor que puede sentir nuestro corazón por un hecho, no nos sentimos felices con la vida que tenemos. A veces podemos nosotros desilusionarnos. Los de Emaús le dan la razón al Señor del por qué están tristes. La causa de su tristeza es Jesús.
Y Jesús no hizo lo que ellos esperaban. Y tenemos, por ejemplo, San Pablo, que un hombre que tenía fe, capaz de trasladar montañas y tenía en su vida espiritual contemplación mística que subía hasta el tercer cielo. Un hombre que cuando oraba expulsaba demonios y hasta resucitó a un muerto. Este hombre le pidió al Señor 3 veces que le quitara un aguijón de su carne y el Señor no se lo quitó. Y muchas veces yo he pedido y Dios no ha contestado de la forma como yo esperaba. ¿Y eso qué significa? ¿Que no tenemos fe? De que a veces en nuestra mentalidad dejamos que de la cultura protestante se infiltren algunas ideologías, como por ejemplo la teología de la prosperidad que ellos suelen recomendar y que hablan de que siempre te va a ir bien y que todo te va a ir bien. Y se olvidan que el mismo Señor le pidió al Padre, si es posible aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y de pronto ahí tienes la gran victoria del cristiano, la cruz. Entonces muchas veces dejamos que se metan estos pensamientos y se malforma en nuestra mente espiritual, en nuestra concepción de la fe. Escuchen bien lo siguiente, yo un día se lo explicaba a un amigo pentecostal. Si fuera cierto eso que se dice, de que pídele con fe y el Señor todo te lo va a dar, entonces quien manda no es Dios, sino nosotros. Es decir, Dios va a estar subyugado a hacer todo lo que yo quiera, porque se lo estoy pidiendo con fe. Y entonces, ¿dónde queda la providencia de Dios? ¿Dónde queda el texto de Romanos 8:28? Que Dios interviene en medio de todas las cosas para bien de los que le aman. Por eso es que muchas veces nosotros pensamos que si nos está pasando una tragedia, que si nos está pasando una desgracia, es porque Dios no ha hecho nada. Es porque Dios nos ha abandonado. Y de pronto entramos en crisis porque si no le hacemos culpable a Él, entonces el problema somos nosotros que no tenemos la fe necesaria. Hermanos, muchos milagros se han dado en la Escritura sin la fe del sujeto que estaba enfermo. Y muchos milagros se han dado en la Escritura sin la petición de alguien. Tienes la resurrección del hijo de la viuda de Naín. ¿Pidió la resurrección de su hijo? No. De pronto tú tienes el caso del enfermo de la piscina de Betesda, 38 años paralítico, le dijo al Señor, Señor, cúrame. Él estaba esperando meterse a la piscina nada más. Y tienes muchos pasajes así. Sin embargo, hermanos, hay una verdad que tenemos que mirar en nosotros, que podemos estar resentidos con Dios. Otro día me tocó orar por una persona que consagró en un momento de desgracia espiritual su corazón a Satanás. Era un muchacho de 11 años que le estaban haciendo bullying, lo humillaban y lo maltrataban en el colegio, y de pronto por la cólera estaba en un colegio católico y de pronto en medio de la cólera él renegó de Dios, maldijo a Dios, tenía unos 12, 13 años más o menos, y se encerró en el baño, se quedó todo el día y le dijo a Dios, te odio, te odio, te odio, te odio. Y le dijo a Satanás, como tú no me haces caso, Dios, le voy a pedir a Satanás que me tome. Cuando yo oré por ese joven, ya cuando él tenía 24 años de edad, en el momento de la oración el Espíritu Santo muestra eso y la lengua se le descuelga. Ya había un grado bastante severo de actividad demoníaca en esa persona. Y mira, este muchacho va a misa todos los días, sirve en la iglesia. Sin embargo, esa es una verdad que nadie quiere aceptar, que podemos estar resentidos con Dios. Otro día me pidió una persona que orara por él. Era muy resentida, pero muy resentida. Mientras esta persona me hablaba, yo vi una especie de chacal en su corazón, que gruñía en su corazón. Y de pronto trataba de identificar qué era lo que había en su corazón. El Señor me habla de odios, me habla de maldiciones y me habla de venganzas. En el momento que hago la oración sentí un bloqueo. Es decir, era como que el Espíritu Santo quería bajar y no podía. O sea, podía revestir alrededor a la persona, pero no podía penetrarla. Entonces comencé a pensar, hay un bloqueo, si bien psicológico, pero hay un bloqueo más fuerte, un espiritual. Y le pregunté a esta persona, hermano, ¿en algún momento usted ha renegado de Dios? No. Y de pronto seguí profundizando en la oración y como seguía la cuestión esta del bloqueo, le pregunté al Señor. Y el Señor me muestra
las palabras de la persona. Me mostró sus pensamientos, qué había dicho verbalmente, y me mostró que él había roto imágenes. Entonces se lo dije y la persona lo vuelve a negar. Y cuando me lo vuelve a negar por segunda vez, le cité textualmente las cosas que le había dicho a Dios. Y es ahí que la persona rompe en llanto. Tú le has dicho a Dios, maldito eres. Y un montón de blasfemias que, bueno, no vale citarlas, ¿cierto? Y él, en un momento de la oración, mientras yo decía eso, esta persona no podía decirlo por su propia boca, estaba amarrada por el diablo, pero si yo tenía que decirlas. Llegó un momento que dijo, es que lo odio porque mi hermana me ha pegado, mi hermano me ha abusado, mi padre me ha pegado, todo el mundo en el colegio me ha tratado de idiota, de tarado, en mi vida me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y comenzó a salir todo el odio que había en su corazón hacia Dios. Dios era el culpable de todas las desgracias que había en su vida. ¿Me dejó comprender? Hace unas semanas hablaba con una joven que de pronto me tiene cólera a mí y a Dios también. Y ella nos tiene cólera por lo siguiente: una persona que ella quiere mucho, ha sido su ejemplo en la vida espiritual, cayó en desgracia, cayó en pecado, se ha apartado del Señor y ha habido una situación hiriente y muy dolorosa. Y su pregunta a ella es, si Dios sabía que esto iba a pasar, ¿por qué no hizo nada? Entonces, muchos de nosotros tenemos este problema, que cuando no entendemos nuestra vida y cuando somos infelices con ella, le hacemos a Dios culpable de todo lo que nos puede estar pasando. Amén. Si en algún momento, hermano, tú has dicho, ¿por qué a mí?, te has resentido con Dios. Si en algún momento tú has pensado, ¿por qué Dios no te protege?, es porque estás resentido con Dios. Si en algún momento has pensado, ¿por qué Dios no te ayuda?, otro signo para reconocer que estamos resentidos con Dios. Si has pensado que Dios te ha abandonado, que el Señor te está castigando, si le tienes miedo, si sientes que Dios es distante de tu vida, es porque te has resentido con Dios. Si en algún momento has pensado, algo estaré pagando para que me pase todo esto, si en algún momento has pensado, Dios me está poniendo a prueba, si en algún momento has dicho, ya no voy a creer en Él, ya no voy a creer en ti, si en algún momento has blasfemado, le has dicho que lo odias, has maldecido tu vida, renegado de tu vida, cuando uno deja de creer o cuando uno simplemente se aleja de las cosas de Dios, es porque está resentido con Dios. ¿Por qué yo te digo todo esto? Cada vez que el movimiento da temas de sanación interior con respecto a esto y lo tienen que dar otros hermanos, yo siempre pido que me dejen este tema, porque de pronto yo sé qué es eso. Lo he vivido en carne propia. Yo un momento cuando tenía 22 años de edad, yo le dije a Dios, ¿para qué nací? Mi madre me quiso abortar 2 veces, mi padre la pateó cuando tenía 5 meses de embarazo de mí para que me abortara. Y bueno, mi madre me lo comentó cuando yo tenía alrededor de 9, 11 años de edad. Y algunos padres suelen tener esa estupidez de decirle a sus hijos, tú naciste porque, bueno, pues no fuiste planeado, pero estás acá. ¿A cuántos hijos sus padres le deben haber dicho eso? Todas las personas que han querido o que sus padres le han intentado abortar de pequeños nacen con un espíritu de muerte amarrado en la cintura. Las personas que tienen ese espíritu de muerte, los primeros síntomas es rechazo hacia su propia vida, rechazo hacia su propia existencia. Reniegan de su vida, reniegan del día en que nacieron. Además, esas personas siempre van a pensar, me han abandonado, me están abandonando, nadie me quiere. Son personas que van a tener ese pensamiento, me siento solo, me siento sola. Son personas que van a tener eso por dentro, un sentimiento de abandono que no saben de dónde les viene. Ese es el espíritu de muerte. Y ese demonio se aprovecha de nuestras heridas y de nuestros traumas para infiltrar pensamientos e infiltrar ideas. Yo nací así. Fui ultrajado a los 8 años, a los 9 y a los 11. Yo ya hasta ese momento odiaba mi vida. Y yo a Dios le dije, ¿para qué nací? Tuve 3 intentos de suicidio, maldije mi vida más de una vez, renegué de mi vida más de una vez, maldije el día en que nací, maldije a mi madre, a mi padre por haberme traído al mundo y de pronto me peleé con Dios. Renegué de Él muy fuertemente. Entonces, por eso yo siempre pido dar esta charla, porque te hablo no desde lo que he oído, sino desde lo que he vivido.
Y es verdad que uno puede crecer con odio en el corazón hacia Dios. Pero a veces como esto repugna a la conciencia, como repugna a nuestra conciencia, nosotros lo tratamos pues de menguar, ¿no? Lo tratamos de mirar desde lejos. Y quizás nuestra mente, creada por Dios, nuestra psicología, forjada por el Espíritu Santo, tiene 7 mecanismos de autodefensa psicológicos. Y uno de ellos es la represión. Entonces, cuando algo en nuestro pensamiento no es agradable, repugna a nuestra inteligencia, reprimimos, guardamos, escondemos, rechazamos, ocultamos esa idea. Y por eso es que podemos nosotros estar en la iglesia pensando todo está bien con Dios, pero ¿por qué le tengo miedo? Todo está bien con Dios, pero ¿por qué lo siento lejano? Todo está bien con Dios, pero ¿por qué lo siento distante? ¿Por qué creo que no me escucha? ¿Por qué si escucha al otro hermano y a mí no? ¿Por qué siento que Dios a lo mejor a mí no me atiende? Significa que hay un tema no resuelto con Él. ¿Claros hasta acá? Entonces la palabra dice que la verdad nos va a hacer libres. Yo hace tiempo, cuando tenía un programa en Radio María, prediqué esta cuestión y en aquel entonces la gente llamaba a la radio por un programa que salía a las 7 de la noche los viernes y de pronto, lo escuchaba algunas personas y llamaban a la radio contando sus testimonios y por lo menos teníamos en los 10 minutos que dejaba la línea abierta unas 7, 10 llamadas, 12 llamadas por ahí, pero justo cuando yo di esta charla no llamó ni mi madre. Mandándole mensaje de texto, llama viejita por favor, nada. Y de pronto significaba algo. Yo decía, a lo mejor me estoy equivocando al predicar esto, o quizás es una verdad que nadie quiere admitir, que está herido con Dios. Y a él le hace culpable de todos los momentos infelices en su vida. Pues bien, llamó una mujer, y dije, alabado sea Jesús. La mujer llamó dando gracias y terminó diciendo lo siguiente: hermano, con este tema me he dado cuenta que he vivido 20 años resentida con Dios, porque se llevó a mi madre, lo único que yo tenía, la mujer que me protegió, que estuvo conmigo en todos los momentos difíciles de mi vida, y yo le pedía que no se la llevara. Y es que, como te dije en un principio, la muerte de algún ser querido, alguna situación traumática, la que fuera, el divorcio de los padres, el adulterio en un matrimonio o la situación dolorosa que fuera, te maltrataron verbalmente, fuiste ultrajado, tuviste algún momento difícil en tu vida, ese trauma nos va a doler no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel espiritual. ¿Y qué significa eso? Que el diablo aprovecha esas situaciones para sembrar su cizaña. A veces nosotros no comprendemos nuestra vida y el sufrimiento es parte de la vida del ser humano. Seguir a Jesucristo no es adquirir una póliza de seguros contra problemas, contra situaciones difíciles y dolorosas, no. El Señor no nos va a evitar los sufrimientos, no nos va a evitar las tragedias, porque no es algo que Él quiere hacer. Él no nos quiere hacer inútiles. Yo soy una persona que he tenido todo tipo de desgracia en mi vida y un día una religiosa que tenía una palabra de conocimiento muy profunda, en un momento de oración agarra, me pone la mano en el hombro y me dice: hermano, a ti el Señor te ha hecho duro, resistente. Yo le digo, pero me he hecho un poquito más blandito para que no me caiga tanto golpe, le decía, ¿no? Y es que los problemas nos hacen así, nos hacen resistentes. Y de pronto una persona que no está preparada para enfrentar las tribulaciones de la vida, no está preparada para vivir la vida. Entonces eso es lo que hace el diablo. Te pasa una desgracia, tú tienes miedo. Dios contesta, Dios responde, Dios me oye, Dios me va a auxiliar. Te pasa otra desgracia, entonces el diablo va a tratar de sembrar una mentira. Dios no oye, Dios no escucha, Dios no responde. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que acabo de citar, la oración de Cristo en la cruz, tienen un sentido. Cuando nosotros no comprendamos nuestra vida, hermano, y acá te digo algo, hay cosas que yo no comprendo. Hay temas de la fe que yo no comprendo, que no adquiero aún la inteligencia espiritual para penetrar en los misterios. Y está bien, no tenemos que entenderlo todo.
algo que a mí me queda mucho de San Agustín, que él sobre la fe y la inteligencia de la fe va a decir lo siguiente: primero se cree para luego entender aquello en lo que se ha creído. Primero es la fe, el acto de creer, para que luego a partir de la fe podamos entender aquello en lo que estamos creyendo. No se trata primero de comprender, no se trata primero de entender. Y es que de pronto nuestra mente está acostumbrada a preguntarse por qué, ¿sí o no? Yo, perdóname del movimiento de donde vengas y de la escuela de formación de donde hayas venido, pero he escuchado más de una vez que se dice que a Dios nunca hay que decirle por qué. Y yo pregunto por qué. ¿Me entiendes? Así es el ser humano, se pregunta de la razón y del porqué de las cosas. Es más, Jesucristo no está diciendo: Padre, ¿para qué me has abandonado? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué me has abandonado? Cuando sus apóstoles no pudieron expulsar un demonio, y esto se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor, ¿qué les dijo? Porque esta clase de demonios sale solo con la oración y el ayuno. Y muchas veces yo he escuchado que se nos enseña y se nos dice: no le digas a Dios por qué, sino para qué. Pero hermanos, estamos anulando una realidad del ser humano. Buscamos respuestas en nuestra vida y quién sabe que a lo mejor en esa búsqueda algo vamos a encontrar. Porque San Pablo recibió la contestación del Señor de que ese demonio que lo abofeteaba para que no se engriera, que estaba como aguijón en su carne, no se le iba a quitar. ¿Por qué recibió esa contestación de parte del Señor? Porque habrá preguntado: Señor, ¿por qué no se va? No habrá dicho: ¿para qué no se va? ¿Me dejo comprender? Y es que nuestra mente está buscando respuestas. ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué aquello, Señor? Hermano, y muchas veces si no hubieran esas preguntas no se hace teología. Si no hubieran esos cuestionamientos en el hombre no se vive plenamente la fe. Y Dios permite que te hagas esos cuestionamientos. Hermano, Dios hasta permite que nos amarguemos con Él, porque hasta de nuestra desgracia va a sacar algo bueno. De nuestra maldición va a sacar una bendición. Amén. Entonces lo primero que tenemos que hacer al analizar este texto de la pasión de nuestro Señor y estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo primero que debemos que entender es eso, que Dios quiere que comprendamos algunas cosas de nuestra vida. Nuestra vida es como un misterio. Hay cosas que comprenderemos y hay otras que no. Y también va a decir San Agustín que cuando uno está ante un misterio, ¿sabes qué hay que hacer? Doblar las rodillas y adorar a Dios. Los misterios de Dios se penetran solo desde la adoración. Cuando tú no entiendas tu vida, cuando tú no comprendas tu vida, cuando no sepas por qué me ha pasado esto, cuando no entiendas las razones de la tribulación en la que estás pasando, hermano, la invitación es clara: mira la cruz del Calvario, mira a Cristo crucificado. De ahí van a brotar todas tus respuestas. Ante el sufrimiento, mira a Cristo crucificado. Ante el dolor y el abandono, mira a Jesucristo crucificado. Cuando no entiendas por qué atraviesas algo, mira a Cristo crucificado. Yo he pasado momentos muy difíciles y muchas veces lo que yo suelo hacer, hay una cruz que tiene el movimiento, y cuando tengo esos momentos pido la cruz. Es una cruz de más o menos 1,5 metros de altura, 1,50 metros de altura. Pido esa cruz, me la llevo a mi casa y oro simplemente abrazado a la cruz. No hago más oración. Porque es verdad, hay momentos en la vida tan angustiantes en que uno no puede hacer una oración mental. La mente está tan cerrada por el dolor que se experimenta que no se puede hacer oración. Porque tú te sientas y ¿qué piensas? Tu dolor. Y no te brota nada. Entonces, si no se puede hacer oración mental, se hace oración visual. Mira, simplemente una imagen. Y eso ya también es oración. Entonces muchas veces yo me he pasado horas abrazado literalmente a la cruz. Horas abrazado, tratando de entender el misterio del sufrimiento del hombre, que es mi propio misterio. Y siempre el punto es mirar al que está crucificado en la cruz. Jesús en la cruz, en estas palabras, no se está quejando. En estas palabras, Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se está quejando ante un aparente abandono del Padre. Lo que está haciendo el Señor, escucha bien hermano, que esto es importantísimo,
solidarizándose con nosotros. Y esto para que entiendas, pongo un ejemplo. Imagínate que una madre lamentablemente ha perdido un hijo. Y de pronto se le acercan muchas mujeres que tienen a sus hijos con vida para tratar de consolarla, pero ten la seguridad que esa madre que ha perdido a su hijo no va a sentir consuelo de las que tienen al hijo con vida. No lo va a sentir, porque ella podrá decir en su interior: ustedes no saben qué es perder un hijo. ¿Qué significa esto? Que el consuelo se vuelve efectivo solamente cuando aquella persona que ha sufrido entiende el sufrimiento que tú experimentas. Por eso es que pido siempre dar este tema, porque entiendo ese sufrimiento y la amargura que provoca en el corazón. El Señor, decía, se está solidarizando con nosotros y con nuestro dolor, pues dice la palabra de Dios en la carta de los Hebreos, capítulo 2, versículo 18. Habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que le están pasando. Dicho de una manera sencilla, porque él ha sufrido el abandono, puede entenderte a ti que sufres por ser abandonado. Porque él ha sufrido la traición, puede entenderte a ti que has padecido la traición. Porque él ha estado herido de muerte, puede entenderte a ti que estás enfermo en tu cuerpo. Amén. Es decir, el consuelo del Señor desde la cruz, la gracia que de ahí nos viene para superar el dolor, es porque Él ha pasado lo mismo que nosotros. No es una aparente queja lo que está haciendo Jesucristo en la cruz, sino que el Señor se está solidarizando con nosotros en nuestro tiempo de sufrimiento. ¿Qué sientes tú cuando sufres? Lo mismo ha sentido y padecido el Señor. Amén. Por eso va a decir la palabra de Dios en el Salmo 34, en el versículo 19, cerca está el Señor de aquellos que tienen el espíritu hundido, va a decir la traducción. En otras traducciones va a decir el espíritu abatido. Salmo 34, versículo 19, pero la traducción más plena es el espíritu hundido. Es decir, cuando uno, hermano, ha pasado momentos tan duros y tan dolorosos, yo no sé si a ti te ha pasado, pero quiero que escuches bien esto. ¿Cuántas veces cuando hemos atravesado un momento tan duro y tan difícil, hemos dicho: Señor, ¿por qué no me llevas de una vez? ¿Cuántas personas que están acá en algún momento de su vida le han pedido a Dios que se los lleve de una vez? Porque el dolor se ha vuelto tan insoportable y tan agonizante y tan perpetuo en el alma. Por eso es que el Señor es capaz de entendernos a los que sufrimos. Dice el Señor que Él está cerca de los que tienen el espíritu hundido, de aquellas personas que tanto han sufrido que hasta le piden a Dios que se los lleve para dejar de sufrir. Dice además otro salmo, Salmo 56, versículo 9, que el Señor lleva la cuenta de nuestra vida errante, que ninguna de nuestras lágrimas ha caído en el suelo, porque todas Él las ha recogido en su odre. ¿Qué significa? ¿Dónde está Dios cuando tú y yo sufrimos? Ahora quiero que escuches bien esto. Mi experiencia, mi pobre experiencia de fe me ha enseñado que cuando a veces Dios parece ausente, es porque más está en mi presente. Su ausencia no es abandono, su ausencia no es alejamiento, sino que ese silencio de Dios, ese que a veces Dios nos responde, es mayor presencia. Está más cerca el Señor, dice el Salmo, de los que tienen el espíritu hundido, y tan cerca que es capaz de recoger nuestras lágrimas. ¿Y sabes qué significa? Que tu sufrimiento no está pasando en vano ante la mirada de un Dios que es misericordioso. Tu llanto, tu gemir, tu queja, tu lamento, tu sollozo, Dios lo escucha. Dios lo escucha. Amén. Sin embargo, esto es lo que tú y yo de forma natural experimentamos. Experimentamos como un abandono, como un alejamiento. El silencio de Dios nos cuestiona y nos hace preguntarnos dónde está Dios. Y no somos los únicos quienes se lo han preguntado. Los salmos, el libro de los salmos, tienen un objetivo. Este libro está en la Biblia para enseñarnos a orar según el corazón de Dios, utilizando palabras y gestos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú lees los salmos, muchas veces vas a leer sobre el abandono del justo, sobre las personas que se sienten abandonadas, que claman a Dios por justicia. Y uno de ellos es un salmo
el Salmo 31, que es la oración en el día de la prueba, dice en el versículo 23, y yo decía alarmado, estoy dejado de tus ojos. Es decir, Dios no me mira, Dios me ha abandonado. Ese es el sentido de esta expresión. Estoy dejado de tus ojos, pero oías la voz de mi plegaria cuando te gritaba auxilio. Hay momentos en que no sentimos la presencia de Dios porque más sentimos el dolor en el alma. Pero hermano, aunque no sientas su presencia, no significa que Dios no esté presente. La oración de Jesús, entonces, es una oración hecha por nosotros, para nosotros, y que nos invite y nos conduce en medio de nuestro dolor a mirar al Señor. Jesucristo en la cruz, como vuelvo a repetir, no se está quejando de un aparente abandono del Padre, se está solidarizando con nosotros, pero solidarizando no solo en el dolor, sino mostrándonos un camino para enfrentarlo. Jesucristo está recitando el Salmo 22. Es un salmo que va a presentar que una persona se siente abandonada por Dios, pero que de pronto va dando pasos de confianza, hasta el punto de entregarle su espíritu, de entregarle su vida, hasta el punto de ponerlo todo en sus manos. Es un salmo que nos habla más de la confianza que se le debe tener a Dios que de la desconfianza que se le tiene. Y es que el Señor, en medio de tu dolor, de esa agonía, de esa tristeza de muerte que se siente en el alma, que nos pide el Señor confiar. Sin embargo, hay que entender que el diablo aprovecha esos momentos. Si nos fijamos bien en el texto, el diablo va a poner en boca de la gente que está alrededor de Jesús mirándolo en la cruz algunas palabras. ¿Se acuerdan las tentaciones del desierto? Ahí Jesucristo vence con la oración y el ayuno a Satanás. Y dice la palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio de Lucas, leyendo las tentaciones de este Lucas, dice que el diablo se fue hasta el momento propicio. Es decir, el diablo, como león rugiente, nos dirá la carta de Pedro, busca a quien devorar y está observando el momento en que estamos más frágiles, en que estamos más débiles para atacarnos, porque el objetivo del diablo es que dudemos de Dios. El objetivo del diablo es que tiremos abajo nuestra fe. En mi caso particular, muchas veces cuando el diablo me ha atacado en los últimos años, el Señor me explicaba por qué. Era para que simplemente cerrara mi boca y dejara de predicar. Porque si se deja de creer, se deja de hacer apostolado. Y qué terrible sería hacer un apostolado sin fe. Entonces, piensa tú, ¿por qué te ataca? ¿Qué está atacando? ¿Hacia dónde quiere llevarte con su ataque? Quiero que escuches bien. Lo que pasaban por allí insultaban meneando la cabeza diciendo, tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo. ¿Qué es lo que dice? Si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. El diablo nos va a tentar en esos momentos de tribulación a que de pronto nosotros tratemos de hacer algo para salvarnos. ¿Y eso qué significa? No dependamos de Dios, sino de nosotros. Y muchas veces el camino va a ser la venganza y muchas veces el camino va a ser cualquier cosa menos que esté circunscrita en el plan y en el proyecto de Dios. ¿Cuántas veces tú tienes la tentación de hacer algo para que tus problemas cambien? ¿Cuántas veces tú tienes la tentación de intervenir para que tu hijo vaya a misa, de meterte en la fe de tu marido o de tu mujer para que crean en el Señor y al final terminas metiéndote y estropeando las cosas? Y de pronto aquí se va a mostrar algo, la impaciencia. Sálvate a ti mismo, esa es la tentación. Haz algo tú con tu vida, pues. ¿Por qué confías tanto en Dios? Mira cómo va a atacar el diablo a nuestros corazones en ese momento. Este texto nos va a mostrar la psicología de la tentación. Sálvate a ti mismo. Hermano, ¿uno se puede salvar solo? Por eso es que tú muchas veces en el tema del perdón vas a decir, tengo que perdonar, tengo que hacer el esfuerzo de perdonar, pero no puedo perdonar. Entonces te frustras. Cristo vino para salvarte, no para que tú te salves solo. Él se subió a la cruz para salvarnos. Entonces siempre la tentación del ser humano es la independización de Dios. La tentación del ser humano muchas veces va a ser hacer las cosas a su manera, al modo del hombre y no al modo de Dios. Amén. Va a seguir diciendo. Igualmente los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Esta tentación es bien dolorosa. Para los que trabajamos en la iglesia por otras personas, qué terrible es
que el diablo te ataque en aquello que tú estás tratando de ayudar a otros. Y esa es la gran paradoja, ¿no? Que muchos que oran por sanación están enfermos. Que muchos que interceden por los matrimonios de otros tienen sus propias crisis. Terrible realidad. Porque de pronto cuando uno entra en crisis, uno dirá, Señor, pero si yo ayudé aquí, si yo ayudé acá, ¿por qué, Señor, lo permitiste? Y por eso se agudiza en nuestro corazón el dolor. A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Y acá viene la tercera tentación, más dolorosa que las otras dos. Ha puesto su confianza en Dios. ¿Tú has confiado en Dios? ¿Has puesto tu confianza en Dios? Cuando venga tu crisis, el diablo te dirá que te salve ahora, pues. Para eso vas a misa, para eso tanta oración. ¿De qué te ha servido tanta charla, tanta oración, haber ayudado a tanta gente, haber hecho tanta obra buena? Estás solo. Y la soledad es terrible, ¿eh? Porque una persona que puede haber ayudado a otras en una crisis, ¿quién le ayuda? Si tú eres el soporte de otros, ¿quién te sostiene a ti? Un padre en crisis, si tiene que sostener a los hijos, ¿quién los sostiene a él? Una madre en crisis, si tiene que sostener a los hijos, ¿quién le sostiene a ella? ¿Me dejó entender? Y ahí va a ser el momento en que el diablo aprovechará para decirte, ¿y tú confías en Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mira al que no cree, ¿cómo le va bien? Mira al que ni profesa la fe y le va mucho mejor que a ti. Mira esa persona que no se ha esforzado tanto como tú, tiene una vida mejor que la tuya. Esa va a ser la terrible tentación. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora. Y acá viene la parte más dolorosa. Si es que de verdad le quiere, ¿Dios te ama, hermano, o no? Sí. ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Si Dios te ama, y de pronto es la pregunta que un día me dice, si Dios me ama, ¿por qué fui violado? Si Dios me ama, de pronto, ¿por qué he atravesado todos los momentos dolorosos que he atravesado? ¿No te hacen la misma pregunta? Pero no se la decimos, ¿no? Porque le tenemos miedo. Y es un miedo no basado en el respeto, en un miedo a que nos castigue y nos vaya peor de lo que ya nos va. Y es un miedo que está lejos de lo que Dios quiere. Y de pronto todos en algún momento nos hacemos esa pregunta, todos en algún momento nos hacemos ese planteamiento. Si Dios nos ama, ¿por qué pasa esto? Yo te voy a dar respuestas. Hay veces que la libertad del ser humano es así. La persona que te hiere tomó una decisión que lamentablemente tú vas a padecer, pero esta persona tomó esa decisión porque vive sin Dios. Y Dios nos ha hecho a todos libres. Y como personas libres podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. Como personas libres podemos ser buenos padres o malos padres. Como personas libres podemos ser buenos trabajadores, buenos estudiantes o malos estudiantes, malos trabajadores. Por eso es que necesitamos de Dios. No solamente para no malograrle la vida al otro, sino para no malograr nuestra propia vida. Amén. ¿Por qué nos enfermamos? Porque nuestro cuerpo es así de contingente y de pronto ¿cuántos santos han muerto con enfermedades trágicas, dolorosas? ¿Cuántos santos han muerto así? Entonces, hermano, nuestro cuerpo se va a enfermar tarde o temprano. Esa es nuestra realidad. Nosotros vivimos gobernados por la ley de la contingencia. ¿Qué significa? La posibilidad de que algo bueno nos pase y la posibilidad de que algo malo nos pase. Así es nuestra vida, es contingente. Y Dios no es el titiritero de nadie. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje en que Jesucristo venía durmiendo sobre el cabezal en la popa? Y sus apóstoles le dijeron, Señor, ¿no te importa que perezcamos? El Señor no les iba a superar la tempestad si es que ellos no ponían de su parte. Es decir, el Señor sabía que iba a venir la tempestad, mas no se las evitó. Entonces, no nos va a evitar las cosas que tenemos que enfrentar. Aquí te quiero decir algo, de cuántas cosas nos hará salvando Dios sin que se lo pidamos, a pesar de nuestros errores. Pero ante lo que te estoy diciendo, esto es un misterio. No van a haber respuestas que satisfagan 100% tu vida espiritual. Lo que hay es fe. Para comprender y para poder entender, como dice las Escrituras en Mateo 28:20, que el Señor estará con nosotros hasta el final. Él va a atravesar con nosotros el problema y Él va a hacer que superemos el problema. Entonces vemos en este texto 3 tentaciones que vamos a tener en esos momentos. Estas 3 tentaciones, escucha bien, si las creemos, si dejamos que se aniden en el corazón, van a originar en nosotros una herida que se llama amargura. La amargura es un sentimiento de insatisfacción y de tristeza que se experimenta por no tener la vida satisfecha. Por eso es que hay gente que tiene una vida amarga, porque no es feliz y todas las desgracias que le ha pasado, Dios es el culpable porque no ha hecho algo. Con todo lo dicho, hago una pregunta. ¿Te has resentido alguna vez en tu vida con Dios? Pues bien, el punto de esta charla es
tratar no de acusarnos, sino de mostrar un problema que necesita ser curado. Una herida que no queremos ver, una realidad que no queremos admitir, una verdad que no queremos aceptar. Que podemos en este momento estar alabando a Dios pero con el corazón herido y amargo. Que podemos estar siguiendo al Señor pero tristes porque no hizo tal o cual cosa. En la base de toda herida y de todo resentimiento hay un perdón que dar y un perdón que recibir. Y aunque parezca extraño, tenemos que perdonar a Dios. Tenemos que decirle al Señor: yo te perdono. Dejar de hacer a Dios culpable de todas las desgracias de nuestra vida. Sino cómo sanarnos, sino cómo renacer en la esperanza, sino cómo avivar nuestro corazón. Si este corazón está amargo, porque nosotros le hemos hecho culpable de todas las desgracias de nuestra vida. Te voy a invitar, hermano, a que te pongas en pie para hacer oración, por favor. Que cierres tus ojos y piensa, hermano, por un momento en tu historia. Quisiera que por un instante te imagines al Señor que se te acerca. Imagínate que el Señor se acerca a ti, el mismo Cristo, y te pregunta, como a los discípulos de Maús: ¿por qué estás triste? ¿Qué cosas han pasado en tu vida que te han entristecido tanto? Y quisiera que mires aquellos momentos en los que a Dios le dijiste: ¿por qué a mí, Señor? Aquel momento en el que renegaste hasta de tu vida. Aquel momento tan duro en que incluso deseaste no haber nacido o deseaste que Él te llevara a su presencia. ¿Cuántas veces has pensado que Dios te estaba castigando? ¿Cuántas veces has pensado que Dios es distante o que Dios no te oye? ¿O has dicho: ¿qué estaré pagando? Quizás ante la muerte de algún ser querido, tu madre o tu abuela, que tanto cariño te dio, que fue como una madre. ¿Cuántas veces, hermano, tú le pediste al Señor en medio de una crisis que te ayudara, y lejos que las cosas mejoraran, las cosas empeoraron? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué mi marido, Señor, se fue de la casa? ¿Por qué me abandonó, Señor, y me dejó con mis hijos? ¿Cuántas veces el dolor se ha apoderado de tu corazón y te ha amargado la vida, hermano? Dile al Señor y háblale a Jesús que está delante de ti. Cuéntale todas aquellas veces que tú has pensado que Dios te ha fallado. Todas aquellas veces que tú has dicho en tu interior: ¿por qué, Señor? Aquellas veces que has dudado de su amor o de su misericordia. ¿Por qué a mí, Señor? Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien a qué has venido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama
Samuel capítulo 2, versículo 30, dice la palabra: porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian, los desprecio. ¿Qué hace el Señor? Ahora yo te pregunto, agárrate, porque esta pregunta, hermano, se te va a clavar en lo más profundo de tu corazón. ¿Dónde está la honra que tú le debes a Dios? ¿Dónde está la honra que tú le debes a Dios? Por eso no se restauran muchas áreas espirituales. Si tú no doblas tus rodillas para alabarle, bendecirle, para reconocer su grandeza, su majestad y su poder, tú vas a permanecer igual. Solamente en la honra, ahí se permanece bajo el kairos de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Ahí es donde están todas las oportunidades. Por eso te digo el kairos de Dios. Cuando uno honra a Dios, el Señor te allana todos los caminos. Una honra permanente. Ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ha llegado la hora en donde el Señor te pregunta: ¿dónde está la honra que tú le debes? Él es Dios, Él es Rey, Él es poderoso. ¿Dónde está la honra? Honro a los que me honran, dice el Señor. Honro a los que me honran. Hermano, esto es lo que tú, para desbloquear estas áreas, debes hacer: honrar a Dios. Con esto indirectamente te estoy enseñando cómo levantar murallas. Es importante, hermano, presta atención, darle honra a Dios no por temor. Es importante que lo entiendas. Darle honra a Dios no por lograr un bien para mí, es decir, voy a darle honra a Dios porque yo quiero que me bendiga. Mal, no va a pasar nada, porque dice: si yo no lo hago con amor, como campana que resuena. Si tú no lo haces porque reconoces que Él es santo, que Él es 3 veces santo, que Él es majestuoso, que Él es poderoso, si tú no lo haces por esa razón, no hay otra razón que valga. Porque a lo mejor el Señor quiere de ti la honra y quiere que cambiar tu vida, no lo sé. ¿Quiere sacarte de donde estás? No lo sé. Pero ¿acaso eso debe determinar si lo alabo o no? ¿Eso debe determinar si lo amo o no? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Sabes por qué ese es el primer mandamiento? ¿Sabes por qué? Un día el Señor me enseñó, un día le dije: Señor, si tú no me mandaras a amarte, ahora que te conozco igual te amaría. Y un día el Señor me dijo: es que Israel, debes entender, comprender, todo es comprender, que si tú no me amas a mí, nada vas a poder hacer. La vida tuya se ordena a partir del amor en mí. Tu vida, hermano, se ordena a partir de una relación con Dios, a partir de tu amor con Dios. A partir de ahí se ordena tu vida. Entonces, si no hay honra a Dios, si no hay amor en tu corazón hacia Dios, tu vida no se va a ordenar. No se va a ordenar. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Cómo se levantan murallas? Por la alabanza y por la adoración. Esta es la única forma de levantar murallas. ¿Te acuerdas cuando te comentaba cuando tenía problemas en mi matrimonio con mi esposa? ¿Qué hice? Doblar mis rodillas y alabar al Señor. Cuando he tenido problemas de salud, ¿qué he hecho? Doblar mis rodillas y alabar al Señor. Cuando mi padre estaba enfermo, ¿qué hice? Doblar mis rodillas y alabar al Señor. ¿Tú tienes un problema? Dobla tus rodillas y alaba a tu Señor. La única forma de levantar murallas, hermano, la única forma de tener cobertura espiritual. Y quién sabe, de tanto que tú honras a Dios, escúchame bien, esta promesa, pero Nehemías 13:2. Por eso te pido que leas Nehemías y Esdras. Nehemías 13:2. Nehemías con H intermedia. 13:2. Dice: el Señor va a cambiar tu maldición en bendición. Un par de amén nada más ha habido, ¿eh? Parece que no lo has escuchado. El Señor va a cambiar tu maldición en bendición. Amén. Hermano, honra. Hónrale al Señor. Yo no sé cuántas citas bíblicas ya has sacado. Espero que hayas sacado solo 3.
Y se ha sacado más de 3 que se te cae el dedo gordo. Hermano, cuando yo no entiendo, cuando tengo problemas, levanto mis manos, me arrodillo y lo comienzo a alabar. Y me quedo ahí 1 hora, 2 horas y lo honro. Llega un momento en que me olvidé de mi problema, porque al contemplar la gloria de Dios, ¿quién puede mirar a otro lado?